Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde a cada uno. Así como estamos sobre nuestros pies, le quiero invitar en esta hora a que abramos la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 55. Gloria a Dios. Isaías capítulo 55. Y solamente vamos a estar leyendo dos versículos, que es el versículo 6 y el versículo 7. Y cuando terminemos de orar, hermano, vamos a hacer una oración al Señor y usted ore por mí en esta tarde. Usted me indica con un amén, hermano, ya cuando estemos ahí. Isaías capítulo 55, el versículo 6 y 7 dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Oremos al Señor. Señor, en esta tarde una vez más estamos delante de tu presencia en este lugar. Señor, para darte gracias por un día más de vida, Señor, que nos permites, y la gran bendición de poder estar en esta tu casa, Señor, para gozarnos en tu presencia, para recibir, Señor, esa bendición que tú tienes para nuestras vidas, porque te necesitamos, Señor. Ahora tu palabra se ha leído y el deseo de nuestros corazones desde que esta palabra, Señor, sea glorificada en cada una de nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo trate nuestras vidas, que ponga, Señor, un sentir especial en cada uno de nuestros corazones, de tal manera, Señor, que prestemos nuestro oído para escuchar tu palabra en esta tarde. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Aleluya, gloria a tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, usted puede tomar su lugar en esta tarde. Y yo también le quiero dar gracias al Señor, hermano, en esta hora por este día, por esta bendición, por este privilegio del cual cada uno de nosotros, hermanos, podemos disfrutar en esta tarde, en este lugar. Le doy gracias a Dios por poderle mirar una vez más a cada uno de ustedes, por poder redimir este tiempo, ¿verdad? Para llenarnos de la palabra de Dios, del poder de Dios, para que nuestra alma, hermanos, se sacie de la bendición que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. En esta tarde agradecemos al Señor con todo nuestro corazón, porque Él siempre tiene un cuidado especial de nuestras vidas. Nosotros somos faltos, somos insuficientes, infieles, pero Dios permanece fiel, hermano. Y esa es una gran ventaja que yo y usted tenemos como hijos de Dios. Dice esta su palabra, hermano, en este capítulo es una invitación. El profeta Isaías, hermano, le tocó vivir en tiempos bien difíciles, donde verdaderamente, hermano, el pueblo de Dios, la maldad, todo lo oponente a la obra de Dios, hermano, había crecido, había abundado en gran manera. Pero a Dios siempre le ha placido, hermano, levantar hombres para usarlos, para llevar una palabra. Si es de advertencia, hermano, palabra de advertencia. Si es palabra de exhortación, palabra de exhortación. El pueblo de Israel, hermano, estaba viviendo en una etapa de su vida completamente deteriorada, hermano, al plan perfecto de Dios, porque le habían volteado la espalda a Dios, habían dejado a Dios. Lo cual, hermano, esto acarrea unas consecuencias tremendas. Cuando el hombre tiene a Dios, tiene al único Dios por Dios, y tiene a Dios en su corazón, hermano, es algo que está completo, porque no nos falta nada cuando tenemos a Dios en nuestros corazones. ¿Por qué, hermano? Porque Él lo llena todo, Él lo cubre todo, Él es el todo para nuestras vidas.
Pero ¿qué pasa, hermano, cuando el hombre le voltea la espalda a Dios? Verdaderamente, hermano, cuando el hombre le voltea la espalda a Dios, automáticamente, hermano, queda un hueco, queda un vacío en el interior del hombre. Hermano, lo cual el hombre busca de muchas maneras cómo llenar ese vacío, cómo atraer algo, hermano, que traiga una satisfacción a su vacío. Pero realmente, hermano, a lo largo de la escritura, de la palabra de Dios, no hay algo, hermano, lo cual pueda sustituir la presencia de Dios en el corazón del hombre, en la vida del ser humano. Porque no hay nada, hermano, ni nadie que pueda aportar para llenar, hermano, ese hueco, ese vacío, esa ansiedad, todo eso que provoca, hermano, la ausencia de Dios en el hombre. Y Dios habla, hermano, al pueblo a través del profeta Isaías y habla, hermano, cosas bien duras, bien difíciles. Sentencias, hermano, da por boca del profeta. Pero también abre puertas de esperanza, hermano, para que el hombre tenga una esperanza más. Y en esta porción de su palabra, hermano, tenemos una invitación que Dios le hace al hombre. Después de que el hombre lo deja, después de que el hombre voltea su rostro, hermano, contrario al rostro de Dios. Después de que el hombre, hermano, abandona los caminos los cuales Dios le ha trazado. Los caminos por los cuales, hermano, Dios lo ha querido guiar. Y dice esta porción de su palabra, por medio de este profeta, que Dios le habla a este pueblo y le dice así: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Esta es una palabra de esperanza. Cuando el hombre se encuentra en su necesidad, en su desespero, queriendo llenar ese vacío, ese hueco que no lo ha podido llenar, que ha sido insaciable, viene la palabra del profeta Isaías y les dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Quiere decir esto, hermano, que no en todo tiempo el hombre va a encontrar a Dios. Aunque la palabra de Dios diga, hermano, ampliamente que Dios está en todo lugar. Y es realidad, hermano, porque servimos a un Dios omnipresente, a un Dios omnisciente, a un Dios, hermano, que está en todas partes. Pero, hermano, hay tiempos donde si el hombre no busca a Dios sinceramente, si el hombre no reconoce, hermano, que es necesario la intervención de Dios en su vida, que es necesario que el hombre reconozca que Dios es el único medio que puede saciar su necesidad. Si el hombre, hermano, escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo trata en su vida, pero el ser humano, hermano, ignora las invitaciones de Dios, las propuestas de Dios, una y otra vez, o muchas veces, como lo hizo el pueblo de Israel. Déjeme decirle, hermano, que se llega el tiempo en que ya Dios no quiere escuchar al hombre. ¿Por qué no lo quiere escuchar, hermano? Porque el hombre ha desperdiciado su oportunidad. Para todo hay tiempo en esta vida, hermano, pero el tiempo hay que aprovecharlo. La oportunidad que Dios brinda hay que aprovecharla. Jeremías profetizó, hermano, tremendamente y duramente también en contra de las acciones de este pueblo. Podemos mirar ahí, hermano, en el capítulo 15, un versículo tremendamente, hermano, hablado por el profeta Jeremías a causa, hermano, de que el pueblo había abandonado a Dios. Querían, hermano, y ansiaban todos los beneficios de Dios cuando estaban hundidos en su problema. Y el profeta Jeremías, hermano, en el capítulo 15, versículo 6 les dice: así dijo Jehová, tú me dejaste, dice Jehová, atrás te volviste. Por tanto, dice, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Y la última porción, hermano, de este versículo le dice: estoy cansado de arrepentirme.
Es palabra de Dios, hermano. Hablada por el profeta Isaías al mismo pueblo, hermano, por el profeta Jeremías, al mismo pueblo que le estaba hablando el profeta Isaías, hermano. Dios les había brindado múltiples oportunidades. El pueblo había desperdiciado, hermano. Habían matado a los profetas. Habían ignorado la voz de Dios a través de cualquier medio, hermano, que Dios usara para hablar a sus vidas. Y ahora les da una oportunidad y les dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle, le dice, en tanto que está cercano. O sea, búscale. Cuando llegue la oportunidad, busca de Dios. Una oportunidad, hermano, no era porque el pueblo la mereciera. Una oportunidad brindada de parte de Dios, hermano, es porque Él es un Dios de misericordia. Es un Dios de oportunidades. Es un Dios, hermano, que no desea que el pecador muera, sino que el deseo de Dios es de que se arrepienta y que viva, dice su palabra. Y les da, hermano, los medios específicos. Buscar a Jehová. Se encuentran huecos, se encuentran vacíos, se encuentran desorientados, se encuentran sin la protección, se encuentran completamente extraviados. Pues busquen a Jehová, busquen a Dios, llámenle en tanto que Él está cercano. ¿Por qué? Porque hay tiempos que Dios no escucha, por mucho que el hombre hable y diga y quiera y anhela. La Biblia testifica que Dios no oye, hermano. Por eso, hermano, qué oportunidad tan preciosa les brinda el profeta Isaías con estos versículos. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle, le dicen, tanto que está cercano. Llámale, comunícate con Él, entrevístate con Él, preséntatele, declárale tu condición. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando nos miramos nosotros en la triste condición? Cuando aún, hermano, la palabra de Dios nos descubre, nos pone al descubierto. La mayoría de las veces, hermano, nosotros tenemos la tendencia de condicionar a Dios. Sí, Señor, sí he sido falto, pero... Sí, Señor, yo no he caminado perfectamente bien contigo. Tú me has puesto todo por delante, Señor, pero... Siempre le ponemos, hermano, un pero a Dios. Y a veces, hermano, pagamos duras consecuencias. Y Dios, hermano, no quiere que yo y usted, nunca quiso que el pueblo, hermano, pagara consecuencias. Les dejó el mapa perfecto, la palabra perfecta, el método perfecto, hermano, para que el pueblo de Israel caminara, hermano, con aquella luz, con aquella gloria, con aquella presencia, hermano, con la frente en alto, hermano, sin vergüenza alguna. Pero ¿qué pasó, hermano? Quitaron su rostro de la presencia de Dios. Se apartaron por otro camino, pensando, hermano, que por allá estaba más fácil, que por acá estaba más llevadero, hermano, el camino, porque ser cristiano, hermano, no es fácil. Se necesita, hermano, tener una convicción, hermano, interna en tu corazón, que cuando te enfrentas a las encrucijadas de la vida, hermano, tú seas sabio, yo sea sabio, y consultemos a Dios, hermano, cuál es el camino que yo y usted, hermano, tenemos que tomar. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen muy derechos, hermano. Pero dice la Biblia, hermano, que su final son caminos de muerte. El pueblo, hermano, había agarrado el camino equivocado. Por eso el siguiente versículo dice: deje el impío su camino, hermano. Estas son las primeras reglas que el profeta Isaías, hermano, escribe en estos versículos para si acaso había alguno, hermano, que escuchara la voz de Dios, que escuchara esta invitación, que anhelara, hermano, que su vida fuera diferente. Le dice: deje el impío su camino. Y esta no es una opción, hermano, si el impío no deja su camino,
Si el hombre, hermano, no dejamos el camino del error, imposible es, hermano, recibir los favores que Dios tiene para nuestras vidas. Si nosotros caminamos por el camino, hermano, que bien nos ha parecido a nosotros, de la forma que yo he pensado que es la forma correcta, déjeme decirle, hermano, que yo no puedo acondicionar a mi Dios, hermano, a Dios, a mi forma de pensar. No. La Biblia dice aquí más adelante, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Dios, hermano, está supuesto a ponernos las reglas, a mí, a usted, al hombre, hermano, al mundo entero, para poder recibir esa bendición. Deje el impío su camino. Abandona tu manera de vivir. Abandona tu manera de pensar. Renuncia a tu estilo de vida, porque no te ha traído nada bueno. Vives hueco, vives vacío, hay decepción, no tienes paz, no puedes amar a nadie. Porque así verdaderamente, hermano, es la triste condición del hombre cuando Dios no está, hermano, tomando un control absoluto de nuestras vidas. Deje el impío su camino, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. La Biblia dice, hermano, que el poder de Dios, que la palabra de Dios dice que renueva nuestros pensamientos. Si el hombre, hermano, no es renovado por el poder de Dios, imposible es, hermano, que el hombre torne de su mal camino, hermano, y entremos por ese camino que Dios ha trazado, hermano, para que yo y usted como iglesia, como pueblo escogido de Dios, nosotros que antes no éramos pueblo, hermano, pero que ahora somos pueblo de Dios, podamos caminar, mi hermano, en el rumbo correcto. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Usted y yo podemos decir, bueno, pues estas palabras son para el hombre de allá de afuera, son para la gente que vive allá afuera. No, hermano, aquí estas palabras eran para un pueblo que Dios había pagado un precio, hermano, para liberarlo de la esclavitud. De la misma manera, hermano, que nos ha librado a usted y a mí. Un pueblo que le había salido, hermano, caro a Dios. Un pueblo, hermano, en el cual Dios había invertido su tiempo. Un pueblo, hermano, que a través de grandes hombres que Dios había capacitado para llevarlos, hermano, hasta aquel lugar donde el hombre se encontraba esclavizado, hermano, sin esperanza alguna. Como aquel Moisés, hermano, aquel Aarón, aquel Josué, aquel Samuel, aquel David y cuántos hombres de Dios, hermano, una gran cantidad de hombres que Dios usó, hermano. Pero ¿qué pasó con la audiencia, hermano? Parados en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas y cuál sea el buen camino. Es que hay muchos caminos, hermano. El diablo, el enemigo de la vida del ser humano se ha encargado, hermano, de presentarle al hombre tantos caminos. Mira, camínale, por aquí está más fácil, por aquí está más divertido, acá hay más distracción. Acá no está tan estrecho el camino. Y mirar y preguntar cuál sea el buen camino y andar por él, les dijo Jeremías. Mas ellos dijeron, ¿sabes qué? No andaremos. ¿Cómo se sentiría, hermano Jeremías, al escuchar aquellas palabras? Se sentía triste, hermano, se sentía desgarrado interiormente. Y no porque lo despreciaran a él, hermano, estaban despreciando la oportunidad que Dios les daba, hermano, de recibir aquella bendición. Pero el hombre, hermano, somos tercos.
Queremos caminar basados en nuestros propios pensamientos. Y eso, hermano, delante de Dios no vale. Queremos caminar, hermano, como bien nos parezca a nosotros. Y eso, hermano, no nos lleva a nada bueno. Y el impío y el hombre inicuo dice sus pensamientos, pero hay una oportunidad. Dice, vuélvase a Jehová. Otra oportunidad más, vuélvase a Jehová. Oiga, qué beneficios tan maravillosos, hermano, podemos recibir cuando nos volvemos a Jehová, hermano. Cuando el brazo de Dios, hermano, nos recibe, aún habiéndole fallado, hermano, aún habiendo, hermano, ofendido a Dios. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo me siento yo, hermano, cuando cometemos errores? Y el Espíritu Santo viene, hermano, y empieza ahí a trabajar con nosotros. Y hoy usted caemos de rodillas, Señor, te he fallado, necesito tu perdón. Oiga, qué precioso es cuando yo y usted sentimos el perdón de Dios, hermano, en nuestras vidas. Hay un gran beneficio. Vuélvanse a Jehová. Tenemos una porción de la palabra de Dios, hermano, muy conocida por cada uno de nosotros. Es una parábola que se encuentra en el capítulo 15 de Lucas. Y dice la palabra de Dios que un hombre tenía 2 hijos. La parábola del hijo pródigo, hermano. Un hombre tenía 2 hijos, dice. Y uno de sus hijos se acercó a su padre y le dijo, Padre, necesito que me des mi parte de herencia que me corresponde. He pensado mucho y esta es mi decisión. Necesito eso. Lo invito, hermano, a que vayamos y leamos esa porción de la palabra de Dios. Lucas capítulo 15, del verso 11 en adelante. Jesús hablando dijo, y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, dame mi parte de hacienda que me pertenece, y le repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició toda su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo había malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, en la cual, dice, le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir el vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba, hermano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Tenemos en esta porción de la escritura, hermano, una ilustración, una parábola, hermano, de alguien que dejó la casa, hermano, donde había todo. Una ilustración, hermano, de donde había vivido una vida, hermano, podemos decir, una vida perfecta. Pero, hermano, a este personaje le da por abandonar, le da, hermano, por retirarse. Y empieza a hacer sus agencias, hermano, ahí para recibir lo que supuestamente le pertenecía, porque él quería apartarse. Sabía, hermano, que la intención del hombre siempre es apartarse. Sabía que el trabajo del enemigo, hermano, lo que mejor le sale es apartar. Desde allá, hermano, desde el trono de Dios, allá hubo la primer separación. ¿Sí se acuerda, hermano? El trabajo del enemigo, hermano, siempre ha sido separar. Hermano, este hombre, por esa decisión, hermano, que tomó, agarró lo que le correspondía, hermano, y lo tomó, dice, y partió a una provincia apartada. Y habiendo comenzado, hermano, aquel camino, prontamente
malgastó todo lo que tenía y le comenzó a faltar todo, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque las cosas materiales no sustituyen la presencia de Dios en la vida del hombre, hermano. El hombre no puede vivir sin Dios. Es imposible, hermano, que el hombre viva, hermano, o permanezca en supervivencia apartado, hermano, de la presencia de Dios. Le comenzó a faltar todo, hermano, y por ahí llegó a un lugar donde dice la palabra de Dios que alguien lo llevó ahí por ahí, hermano, para emplearlo, para darle un trabajo, para que pudiera, hermano, sobrevivir. Y el trabajo que le dieron, hermano, era apacentar unos puercos ahí. ¿Sabía usted, hermano, que es un trabajo bien difícil apacentar puercos? Imagínese, hermano, a este personaje apartado de su casa, donde no le faltaba nada, donde comía a sus horas, dormía a sus horas, tenía su cuartito, hermano, tenía su privacidad, tenía el calor del hogar, no le faltaba nada, hermano. Pero se aparta, hermano, a apacentar puercos. La única manera, hermano, de poder tener a los puercos, hermano, sin que estén llorando, ¿sí sabe, hermano, cómo llora un puerco? Rechinan, hermano, y rechinan y rechinan. La única manera, hermano, de tenerlos callados es tenerlos ocupados, hermano, que estén comiendo algo. Imagínense qué trabajo, hermano, estaba desempeñando este hombre. Un trabajo, hermano, que no podía parar. Porque, hermano, estar oyendo un puerco rechinar, hermano, es algo intolerable. Por varias ocasiones, hermano, yo le he contado a usted, hermano, el sistema de vida que nosotros teníamos cuando estábamos pequeños. Había gallinas, puercos, vaca en el corral, de todo había, hermano, y había que trabajar con ellos. Mi hijo le dio comida a la vaca, sí, le di comida a la vaca. Mi hijo ya agarró las gallinas, sí, ya agarré las gallinas. Mi hijo le dio comida a los marranos. Y había que pensarlo dos veces, hermano, porque si el papá le decía así, si oían los rechinidos de los puercos, hermano, donde no les habíamos dado comida. Sí, hermano. Entonces imagínense qué trabajito tenía este hombre, hermano. ¿A qué lo llevó el dejar a Dios? Y luego dice, hermano, que anhelaba. O sea, en su interior había un vacío, hermano, un hueco. Y eso era una hambre, una necesidad, hermano, de un alimento. Pero dice que aquellas algarrobas, hermano, nadie se las daba. Y no crea que las algarrobas, hermano, eran desperdicios, no. Las algarrobas, hermano, no eran desperdicios. Las algarrobas, hermano, en aquel tiempo era lo mejor, hermano, que se le podía dar, hermano, a un puerco. Era la mejor comida que existía, hermano, en aquel tiempo. Si usted y yo buscamos, hermano, ¿qué quiere decir algarroba, hermano? Era una planta, hermano, que hasta azúcar tenía. Tenía su dulcecito. Era una especie como de frijol, hermano, así. Como frijol, así se da. En unos ejotes así grandes, mire. Y luego la molían con todo y pajita, hermano. Y es una nutrición, hermano, perfecta para los animales de corral. Quiere decir, hermano, que yo y usted la probamos. Está dulcecita, así como la cañita que se comen las vacas. ¿Verdad que nos encantaba comer cañas, hermano? Pues esas algarrobas, hermano, a ese hombre ni eso le daban. Tenía que reservarse, hermano, para dársela a los puercos. A ese grado llegó, hermano, porque le volteó la espalda a su padre. Dejó a su padre, dejó la casa. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Dice la palabra de Dios, hermano, que encontrándose este hombre en esa condición, deseaba henchir el vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Pero el versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí
perezco de hambre, la triste condición, hermano, de haber dejado la casa de su padre. Pero me gusta mucho, hermano, el versículo 18 cuando dice: me levantaré y volveré a mi padre. Empieza aquel hombre, hermano, a reflexionar, a mirarse en aquella triste condición, hermano, más terrible, hermano, más desafortunado, hermano, que un hato de puercos, porque eso es lo que hace el enemigo, hermano, cuando arrastra al hombre, lo conduce, hermano, a una vergüenza total en su vida. Eran más felices aquel hato de puercos, hermano, que este hombre que había probado de todo, que todo lo tenía, que vivía en un hogar, hermano, donde no le faltaba nada, y ahora, hermano, se encontraba, hermano, en un abismo, hermano, y hueco y vacío, desolado, desconsolado. Los amigos lo habían abandonado, no tenía, hermano, ni un amigo que lo consolara. Hermano, pasa por mi mente que tiene que haber deseado hasta que alguien estuviera a su lado, hermano, para que le espantara hasta las moscas. Fíjese, hermano, hasta qué condición. Me levantaré e iré a mi padre. Vuélvase a Jehová, el Dios nuestro. Oiga, qué beneficios tan maravillosos cuando el hombre vuelve en sí, se levanta y dice: me levantaré e iré a la casa de mi padre, porque ahí hay alimento, ahí hay calor de hogar. Este hombre, hermano, es una ilustración de nuestras propias vidas, de todo aquel hombre, hermano, que camina por sus propios caminos, que rige su vida por sus propios pensamientos y no los pensamientos de Dios. Esta parábola, hermano, por eso el Señor Jesucristo la dejó escrita aquí, para enseñarnos lo terrible, hermano, que es dejar a Dios. Le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y como estuviese lejos, lo vio su padre. Versículo 20. Dice: y fue movido a misericordia. Y corrió, dice, y se echó sobre su cuello, hermano, y lo besó. Fíjese la actitud, hermano, de aquel padre. Vuélvase a Jehová, el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar, dice su palabra. Se echó sobre su cuello y lo besó, hermano. Anhelaba el regreso de su hijo, que lo había abandonado, hermano, que se había separado del hogar, que había tenido en poco, hermano, todo lo que el padre le había ofrecido, que usó palabras, hermano, hasta ofensivas y irrespetuosas para poder adquirir, hermano, aquella herencia. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros le reclamamos a Dios? Ahí no estaba la, ¿qué era, hermano? Una parábola, o qué nos contó ahorita, una reflexión. Se sentía pobre el hombre de a tiro, desgraciado de la vida. ¿Cuánto valían sus piernas, hermano? $3 millones. Fíjese, hermano, nosotros no, te saco una uña. No, como que te saco una uña y la necesito. No, hermano, si todo tenemos. Hermano, Dios nos ha provisto de todo a nosotros. Y sin merecerlo, hermano, es otra cosa peor, que sin merecerlo Dios nos ha provisto de todo. Todo lo tenemos. Cuando yo y usted, hermano, llegamos a su presencia, Él también nos abraza, hermano, y también nos besa. También nos viste, hermano, de su justicia. Dice la palabra de Dios. Mire qué hizo este hombre. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: saquen el principal vestido y vístanle. ¿Cómo había llegado, hermano? Había llegado, hermano, sin nada.
porque el mundo, hermano, no ofrece nada. Lejos de Dios, hermano, no hay nada. Estamos perdidos, hermano, lejos de Dios. El ser humano, hermano, está completamente hueco, vacío, sin nada, lejos de Dios. Y el hombre le dijo, pónganmele el vestido principal y pónganmele también un anillo y me le ponen zapatitos en sus pies. No más para que yo y usted, hermano, nos demos cuenta cómo retornó este hombre. Pero tuvo una valiente actitud que dijo, me levantaré e iré a mi padre. Eso es lo que Dios está esperando, hermano, desde el principio. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, hermano, el hombre decidió, hermano, por sus propias decisiones, hermano, serle infiel a Dios. Y hermano, agarró otro camino, tomó otro camino. Pero Dios está esperando, hermano, que el hombre regrese, que el hombre vuelva. Continuamos, hermano. Vuélvase a Jehová, dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero estas son las reglas, hermano, estos son los pasos a seguir. De la misma manera, hermano, que el hijo pródigo primeramente volvió en sí, reconoció su condición, reconoció que había pecado, reconoció que le había fallado a su padre, se miró, hermano, de arriba abajo y dijo, aquí no hay futuro, porque lejos de Dios, hermano, no hay futuro. El futuro lo podemos encontrar cuando yo y usted estamos caminando en la perfecta voluntad de nuestro Dios, y aquí recibimos, hermano, cada uno de los pasos a seguir, hermano, para recibir todos los beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y al Dios nuestro, hermano, como qué expresión del profeta Isaías, vuélvanse al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar, porque Él perdona, hermano. Qué precioso es sentir el perdón de Dios. Gloria a Dios. Hay otra historia, hermano, que pasa por mi vida, por mi mente, de cuando el hombre se vuelve a Dios. Hay una porción de la escritura, hermano, que en una ocasión dice la palabra de Dios que iba pasando el Señor Jesucristo por unas ciudades, por allá, y había 10 leprosos. Fuera de la ciudad, hermano, estaban leprosos, lejos de su gente, lejos de su hogar, lejos de poder recibir un beneficio, hermano, de la sociedad de aquel entonces, apartados por completo. Pero dice la palabra de Dios que cuando vieron que el Señor Jesucristo iba pasando por ahí, le gritaron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice que el Señor, hermano, tuvo misericordia de ellos y les dijo, vengan para acá. Cuando estaban cerca, les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Allá aquellos que los diagnosticaron, que los expulsaron de la ciudad, preséntense, vayan con ellos. Y dice la palabra de Dios, hermano, que mientras iban en el camino, dice que ellos fueron limpios. Pero dice que uno, hermano, volvió. Uno, hermano, que no pudo dar un paso más. Que al mirar, hermano, aquel milagro, que al mirar aquel beneficio, hermano, que había recibido, se bloquearon sus pies, hermano, y no pudo caminar más. Se tuvo que devolver, hermano. Tuvo que volverse al maestro. Y dice que volvió, hermano, y se postró delante de él. Y no solamente, hermano, recibió el milagro de la sanidad, también le dijo, tus pecados te son perdonados. Oiga, qué beneficios tan maravillosos recibe el ser humano cuando se vuelve a Dios, hermano. Uno solo
oportunidad para todos, pero solo uno volvió. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Ahí está la bendición, hermano, en volverse a Jehová, volverse a Dios. El Padre, la Biblia dice, hermano, que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, está extendido todavía, hermano. Si necesitamos, hermano, ser perdonados, el Padre está con los brazos abiertos, está esperándolo usted, me está esperando a mí. Si nos encontramos, hermano, en una condición, hermano, hueca, vacía, si no estamos, hermano, tan viviendo, hermano, como Dios demanda, hermano, es tiempo. Vuélvase a Jehová, volvernos a Dios. Las hermanas estaban testificando ahorita. Orar por las autoridades, orar por las naciones. El hombre, hermano, necesita volverse a Dios. El mundo entero, hermano, necesita volverse a Dios, porque lejos de Dios, hermano, no hay beneficio alguno. Y claro, hermano, que lo que estamos mirando y lo que estamos oyendo es cumplimiento de la palabra de Dios, pero Dios, hermano, todavía sigue teniendo su brazo extendido. Qué gran beneficio, hermano, para el hombre cuando se vuelve a Dios. Ese es el mensaje, hermano, que yo y usted tenemos que predicar. El profeta Isaías, hermano, se sentía tan comprometido con la obra de Dios, con el trabajo de Dios, porque amaba a aquel pueblo, hermano. Amaba, hermano, aquella nación que estaba, hermano, caminando perdidamente, hermano, sin beneficio alguno. Habían hecho enojar a Dios, hermano. Dios no estaba contento con ellos, como tampoco lo está Dios, hermano, ahorita con el mundo entero. Pero quiera el Señor, hermano, que yo y usted seamos unos de esos que pagamos el precio, que nos hemos detenido, que hemos reflexionado, que hemos retornado, hermano, a los pies de Dios, a los pies de Cristo, para alcanzar esa misericordia, hermano, que necesitamos, para cobrar nuevas fuerzas, para poder interceder por los demás. Como iglesia, hermano, es nuestra responsabilidad. Cada uno tenemos esa responsabilidad. Hay muchas cosas, hermano, que están sucediendo. Cosas tremendas. Pero Dios, hermano, no está dormido. Dios está consciente, hermano, de todo esto. Y en este mundo, hermano, nos ha tocado vivir, a mí y a usted. En este mundo, hermano, están viviendo nuestros hijos. En este mundo, hermano, están viviendo nuestros nietos. En este mundo, hermano, está viviendo la descendencia, hermano, que yo y usted deseamos con todo nuestro corazón, hermano, que volteen su rostro a Dios, que vuelvan en sí, hermano. Se fija, hermano, cómo hay situaciones que lo afligen a uno. Cómo hay situaciones, hermano, entre las cuales, hermano, tenemos que doblarnos. Tenemos que rendirnos a los pies de Cristo, hermano. Es necesario. Es una urgente necesidad, hermano, doblar nuestras rodillas, reconocer. Estamos viviendo, hermano, los últimos tiempos. Es poco el tiempo que nos queda. Pero hay oportunidad, hermano, como en esta porción de la Escritura se abrió una oportunidad. Hoy en esta tarde, hermano, hay una oportunidad para mí, para usted. Yo no sé usted cómo llegó a este lugar, hermano. ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son sus preocupaciones, hermano? ¿Qué lo abate acá interiormente? Ahorita no hay nada seguro, hermano. Nada está seguro. Pero podemos tener la seguridad en Cristo, hermano. Agarrarnos de la mano de Dios. Pagar ese precio, hermano, por vivir para Dios. Es tiempo de levantarnos, hermano. Yo le invito en esta tarde que se ponga sobre sus pies. Meditemos esta palabra, hermano.
reflexionemos en cada uno de estos versículos. La pasión del profeta, hermano, porque el pueblo entendiera en aquel tiempo, pero ahorita en esta tarde, hermano, es para usted